Le voy a dar la palabra al secretario de Derechos Humanos, Emilio Jatón, para que nos dé una bienvenida y luego la presentamos a la expositora de la jornada. Emilio. Muchas gracias. Buenos días a todos. Para nosotros, desde la Secretaría de Derechos Humanos, es un verdadero placer estar en contacto con ustedes desde distintos puntos de la provincia de Santa Fe. Hoy es 22 de octubre, es el Día de la Identidad Biológica o de Origen. Tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver con la historia de las abuelas de Plaza de Mayo, que comenzaron su búsqueda allá por el año 1977. Por eso es muy importante a lo que vamos a hablar de hoy, que es la identidad de origen, porque no existe ningún derecho si no existe el conocimiento de la identidad de cada uno. Y a partir de allí es donde vamos a hacer centralidad en esta charla que vamos a mantener con ustedes. Pero además lo mantenemos desde un lugar que es la Secretaría de Derechos Humanos, con Crecer Capacita, por supuesto. ¿Por qué? Porque creemos que es el derecho fundamental de toda persona y que no puede empezar a luchar por sus propios derechos si no conoce su identidad. Y lo hacemos desde este lugar porque tenemos herramientas para compartir con ustedes. Y cuando digo que la búsqueda de una identidad es importante, también digo que es una tarea colaborativa, que es una tarea que no se puede hacer solo desde un solo lugar. Por eso es que aquí hay organizaciones, buscadores, aquí hay instituciones, aquí hay funcionarios, y es muy difícil hacer o encontrar la identidad de una persona si lo hacemos desde algún lugar. Nosotros tenemos más herramientas, claro que sí que tenemos herramientas, tenemos el Estado, tenemos la capacidad de llegar a algún tipo de documentación que los buscadores no lo pueden hacer, pero lo importante es hablar del tema, porque tampoco podemos quedar anclados en una parte de la historia de los argentinos, sino que hoy hay muchas personas que todavía no conocen su identidad y allí estamos. Miren, les cuento algunas de las experiencias que tuvimos en los últimos tiempos. Son maravillosas. Las búsquedas son maravillosas cuando uno llega al buen final. A veces no podemos encontrar ese origen, esa identidad de origen, pero sí lo podemos hacer muchas veces cuando le entregamos un ADN a los hermanos y terminan abrazándose adelante de nosotros y reconstruyen una vida familiar que es posible a través de el trabajo. Nada más que el trabajo es un trabajo que tiene que ver con las ganas de hacer las cosas. Así que lo que vamos a hacer hoy es compartir parte de la normativa, parte de las herramientas que cuenta el Estado, pero además incentivando a ustedes que nos ayuden y que entre todos sumemos la posibilidad de devolverle el origen y la identidad a las personas. Así que muchas gracias por participar, lo voy a estar escuchando y los que les pido que participen, que nos cuenten, que nos digan, y nosotros tenemos muchas ganas de trabajar junto a ustedes. Gracias, Crecer Capacita, les mando un gran abrazo. Muchas gracias, Emilio. Bueno, antes de dar comienzo a la charla, les cuento y presento el programa. Mi nombre es Maita Norman, coordino el programa Crecer Capacita, Escuela de Gobiernos Locales. Este programa es una iniciativa del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública del Gobierno de la provincia de Santa Fe, que tiene por objetivo acercar herramientas de gestión a los gobiernos locales y a sus equipos de trabajo, y también a poner en agenda temas relevantes como el que vamos a tratar hoy para las administraciones locales. Como muy bien dijo Emilio, hoy conmemoramos el Día Nacional por el Derecho a la Identidad y es por eso que los convocamos a participar de esta jornada. Quería contarles que venimos trabajando fuertemente con la Secretaría de Derechos Humanos para abordar las diferentes temáticas que ellos llevan adelante. Ya desde el año pasado venimos trabajando en algunas charlas y capacitaciones sobre temáticas que son propias de su agenda. Solamente para contarles lo que estuvimos haciendo en conjunto con la Secretaría. El año pasado dimos la capacitación integral en derechos humanos y este año trabajamos en la capacitación sobre búsqueda de personas y casos de trata, y además estuvimos dando a través de la plataforma virtual del gobierno de la provincia el curso de Saber se Trata, sensibilización de equipos locales para la prevención de la trata de personas.
Seguramente el año que viene vamos a repetir esta oferta de capacitación y vamos a seguir trabajando junto a la Secretaría de Derechos Humanos para ir abordando nuevas temáticas e ir ofreciéndoles nuevos temas sobre los que puedan capacitarse. Ahora sí, los dejo con la psicóloga Andrea Cerdá, que es miembro de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, quien va a hacer una exposición sobre el tema. Y luego vamos a abrir un espacio para las preguntas. Lo vamos a trabajar eso de dos maneras. Los que quieren levantar la mano cuando Andrea finalice su exposición, lo puede hacer a través de las herramientas que nos permite la plataforma. Y si quisieran dejar la consulta a través del chat, por escrito, lo pueden hacer y nosotros luego se las vamos a ir pasando a Andrea para que ella pueda ir respondiendo todas sus dudas. Como dijo Emilio, la idea es que además de escuchar a Andrea, aprender, tener nuevas herramientas, podamos hacer de este espacio, de esta jornada, una conversación entre todos los que estamos participando hoy aquí. Así que, bueno, le damos la bienvenida y, como dijo también Valeria al principio, les recordamos que para mantener un orden y poder escucharnos bien y que la grabación luego se pueda subir a YouTube y la puedan tener a disposición para ser consultada, les pedimos por favor que apaguen sus micrófonos. Así que, bueno, muchísimas gracias y los dejo con Andrea para que ya dé comienzo a su exposición. Bienvenida, Andrea. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, bueno, agradecer que se vayan sumando a esta charla que se propone como un espacio de encuentro para poder pensar sobre el abordaje del derecho a la identidad como una política pública del Estado provincial, considerando que Santa Fe es la primera provincia en el país en sancionar una ley. En 2017 se sanciona la ley 13.725, que es la de derecho de acceso a los archivos para conocer la identidad biológica o de origen. Y se reglamenta en el 2023. Así que en ese sentido somos pioneros, se ha trabajado mucho para llegar a esto. Entonces, esta invitación a la charla es también para poder reflexionar sobre ese derecho, ¿no? Partiendo de la premisa de considerar que el derecho a la identidad es un derecho fundamental, nos abarca a todos y el intercambio nos va a permitir crecer y avanzar en esta temática. En principio, un breve punteo sobre la normativa, es decir, el marco, el paraguas en el que estamos alojados con este trabajo, ¿no? La Convención sobre los Derechos del Niño es el primer tratado internacional que específicamente menciona el derecho a la identidad, ¿sí? En sus artículos refleja algunos de los elementos que componen a la identidad. Concretamente, en los artículos 7 y 8 de la Convención se reconoce explícitamente el derecho a la identidad de todos los niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años de edad y obliga a los estados partes a respetarlo, a hacerlo respetar, a adoptar medidas de acción positiva a fin de garantizar ese derecho. En cuanto a la legislación en nuestro país, la protección de derechos a la identidad está contemplada en la ley 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, sancionada en el 2005, y siguiendo con la misma concepción jurídica que la Convención de los Derechos del Niño, esta ley reconoce el derecho a la identidad de todos los niños y niñas y genera un compromiso a los organismos del Estado para facilitar, colaborar, garantizar el respeto y la preservación de este derecho. No nos tenemos que olvidar el rol importantísimo que cumplen las asociaciones civiles en nuestro país con respecto a la identidad.
que comienza un poco a ser reconocida como derecho fundamental de cada persona a partir de la lucha, como decía hoy Emilio, llevada adelante por la Asociación Civil de Abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Las abuelas, ante una necesidad común, se nuclean con el objetivo de reclamar colectivamente por la aparición de los nietos, de las nietas, que fueron apropiados durante el terrorismo de Estado. A la hora de pensar el derecho a la identidad en nuestra provincia, es importante destacar el lugar de las organizaciones civiles en la sanción de la ley. La ley provincial es la 13.725 y estas asociaciones civiles están formadas por hombres y mujeres que se autorreferencian como buscadores. Tal vez es una palabra que se escucha mucho. Que por diferentes razones fueron separados de sus familias de origen y, bueno, procuran restituir ese tramo fundante de su historia, ¿no? Andrea, se te silenció el micrófono. ¿Lo podés volver a activar? ¿Ahí? Ahora sí. Ah, bien. Bueno, no sé dónde retomo, pero bueno, hacía mención a la importancia del trabajo de quienes se autorreferencian como buscadores, que son estas personas que conforman distintos grupos de buscadores, que hacen todo un trabajo diferente y complementario con la Secretaría, porque ellos, bueno, hacen su búsqueda, ahora les voy a comentar un poquitito, cómo la hacen a través de redes, un poco cómo se construye la identidad, tramando, tejiendo, haciendo red, ¿no? Por eso les decía que la identidad es un concepto atravesado por tantas variables biológicas, culturales, sociales, religiosas, ideológicas, que a veces se hace difícil encontrar una única definición. Pero lo que sí podemos decir es que la identidad es un proceso de construcción. Y esta construcción es a partir de la socialización, es a partir de encontrarme con el otro, de compartir con el otro, de hacer lazo. Este lazo es lo que me permite anudar las historias y en estos anudamientos se construye la red. Por eso nosotros como organismos, también somos parte importante en esta red, porque cumplimos la función no solo de tejer, de tramar, de acompañar y sostener con esta red vincular, sino que también vamos colaborando en esa construcción que también hace a nuestra identidad. Es importante que podamos tener clara esta idea de que la vida no se constituye solo en el acto de nacer, sino que es una construcción, es una operación fundante del psiquismo, con lo cual permanentemente necesitamos de un otro que nos vaya legitimando, que nos vaya acompañando, porque es parte de esa construcción. Todos vamos construyendo nuestra identidad a lo largo de la vida, que está determinada por experiencias de la niñez y relacionada con vínculos familiares y también con el medio cultural. No solo alcanza con un adecuado registro del nacimiento en el registro civil, ¿no? Con un papel, que eso es muy importante, pero no alcanza solo con eso, sino que en ese proceso también deben ir dándose esos vínculos que hacen a este fenómeno dinámico, ¿no? Cada identidad se construye de una manera particular. Y estamos nosotros para poder atender, para poder acompañar, para poder escuchar y casi artesanalmente ir acompañando en este proceso de construcción. Yo les decía que es importante el acompañamiento de distintas áreas
de distintos organismos, porque generalmente los usuarios de la ley, aquellos que se acercan solicitando el acompañamiento para la búsqueda, necesitan ir encontrando en distintos organismos, en distintas asociaciones, incluso en las redes, la confirmación de que el dato que van encontrando es verídico, es certero, ¿no? Entonces, esto también es muy común, que duden permanentemente de ir encontrando esos datos. Por eso, la red que podemos armar todos acompañando a los buscadores, a los activistas, llamémosle desde el lugar que querramos, como querramos, son estas personas que buscan su identidad, necesitan de todos nosotros. Insisto, por eso es importante esta charla, para que hagamos contacto, para que hagamos también nosotros, seamos parte de esa red que va a ayudar a acompañar en esas búsquedas. ¿Cómo trabaja la Secretaría de Derechos Humanos en esta búsqueda? Se presenta una persona que está buscando su identidad. Y lo primero que hace es una entrevista con parte del equipo. Mantenemos una entrevista para ver qué es lo que está buscando. ¿Y por qué digo qué es lo que está buscando? Más allá de si es padre, madre, hermano, abuelos, etcétera. A veces solo quiere conocer su historia, solo quiere encontrarse con su expediente, si hubo una adopción, con algún testimonio, algún registro. A veces quieren encontrar a la persona, es decir, ir más allá de un expediente de adopción. Entonces, el acompañamiento es distinto, el trabajo administrativo es distinto, por eso el primer encuentro es una entrevista. Escuchamos qué es lo que quiere, qué es lo que demanda, qué es lo que solicita el beneficiario de la ley y empezamos a trabajar. Lo primero que se hace administrativamente es la firma de una autorización de gestiones donde el peticionante nos autoriza a poder acceder a distintos archivos. Si hay que ir al registro civil, si hay que ir al archivo de tribunales, a ver libros de parto, etcétera, ¿no? Cualquier archivo, nosotros necesitamos presentarnos con esa autorización. A medida que vamos encontrando datos, vamos trabajándolo en entrevistas, a veces son presenciales, a veces son telefónicas. Es muy importante entender que una vez que dieron este primer paso de acercarse a pedir, buscar y no saben qué, porque cuentan con pocos datos tal vez, con pocos registros, con poca documentación o ninguna, una vez que se acercan, el proceso se les acelera, ¿no? Entonces, ahí hay una ansiedad con la que también hay que trabajar, que también hay que acompañar, entender, contener, etcétera. Por supuesto que esos tiempos, que no son cronológicos, que son tiempos lógicos, no van de la mano con los tiempos administrativos para pedir, para llegar, para buscar, ¿no? Entonces, se presentan dos situaciones distintas acá. O se trata de un caso de adopción, donde yo puedo seguir la vía de un registro, o se trata de un caso de apropiación, donde fueron inscriptos, fueron anotados como propios. Es decir, allí no tengo acceso a otros archivos más que a una partida de nacimiento y hay que empezar a trabajar desde otro lugar. Ya no es de acceso a los archivos, sino de testimonios. Poder entrevistar a algún familiar, poder brindarle algunas herramientas al usuario para que pueda hacer preguntas en su grupo familiar, en su grupo de amigos, que aporte algún dato que recuerda o no, pero acompañamos a que esto pueda ir encauzándose. Entonces acá tenemos esta doble vía. Si tengo posibilidad de buscar en archivos,
vamos primero para encontrarnos con lo que se conoce como la partida inmovilizada, es decir, a partir de una adopción, la persona es inscripta con el nombre que deciden sus padres de crianza, sus padres adoptivos, pero tiene una resolución que inmoviliza la partida original, ¿no? A la que nadie tiene acceso y que justamente está inmovilizada. Ningún trámite se puede hacer con ella. Entonces, accediendo a esa partida inmovilizada, accedemos a los datos de alguna mamá o de algún papá biológico, de alguna partera, de algún médico, de algún hospital, de alguna fecha. Digo, ahí vamos reconstruyendo desde los archivos. Una vez que logramos tener a lo mejor el nombre de la mamá biológica, se busca en diferentes archivos, Secretaría Electoral, CIFCOP, SICAP, diferentes mecanismos tenemos para poder acercarnos a la persona que buscamos. ¿Qué sucede con quien está esperando, con quien inicia esta búsqueda y está esperando algún dato? Vamos también un poco evaluando el nivel de ansiedad que van teniendo para ir aportando paulatinamente datos, porque todavía no hemos encontrado o no nos hemos encontrado con la persona buscada. Entonces, esos datos también se manejan con muchísima cautela, con muchísima reserva. Si no se encuentra esta persona que estamos buscando en la ciudad, hay que citarla, hay que mandar una carta en nombre de la Secretaría de Derechos Humanos, que en la búsqueda de una persona que está realizando el trámite de búsqueda de identidad en la Secretaría, aparece este nombre, necesitaríamos contactarnos. Bueno, de alguna manera se los convoca para que tomen contacto con la Secretaría. A través de mail se abren los teléfonos, tenemos teléfonos de guardia, siempre garantizando la reserva de los datos, la reserva de todo lo que necesiten que sea reservado, ¿no? En esta primera instancia estamos recién en un primer acercamiento. Una vez que damos con la persona y entrevistamos, por supuesto, si es una madre sabe automáticamente cuando hablamos de la ley de identidad que está siendo buscada por su hijo o hija. Si es una hermana o un hijo, difícilmente lo sepa. Cuando logramos tener cierta confianza, cierto acercamiento, ahí sí planteamos por qué fue convocada, por qué es entrevistada, cuál es la idea de seguir adelante con esto. Y nuestro trabajo administrativamente, si se da por este lado de la adopción y de la búsqueda de archivos, terminaría administrativamente cuando le hacemos la devolución a quien vino a realizar la búsqueda. Cuando le decimos quién es, con nombre y apellido, incluso habiendo tenido con esta persona encontrada ya algún contacto, tenemos la mayoría de las veces autorización para poder aportar sus datos, para poder aportar un teléfono, etc. Entonces hacemos esta devolución y administrativamente nuestro trabajo termina, pero humanamente no termina, porque en realidad nos piden acompañamiento, muchas veces los encuentros se hacen acá, entonces nos piden acompañamiento para ese momento, para esa instancia, que ha llegado a ser de un día para otro o nos ha llevado meses, ¿no? Este trabajo también lo hacemos, aunque, digamos, ya no sea trabajo de archivo, sí es trabajo de acompañamiento a quienes nos solicitan participar de este proceso. Por otro lado, si nos encontramos con una apropiación que no tenemos la posibilidad de llegar a archivos, empezamos a tejer estos testimonios que nos van aportando. Siempre hay alguien que sabe un poquito más. Por eso es un camino bastante más largo.
¿sí? Porque al no tener ninguna documentación que me aporte ningún nombre, ningún lugar, ninguna fecha, solo contamos con la buena voluntad de los testimonios. Entonces se hace un poquito más difícil. No obstante, allí empiezan a jugar nuevamente un papel importante los buscadores. Los buscadores hacen su búsqueda, muchos con otras herramientas, como les decía anteriormente, con las redes, con grupos de charlas, de formación, de intercambio con otras provincias, ¿sí? De registros, de archivos, de Excel, de documentación que les va permitiendo ir orientarse por dónde hacer la búsqueda. También cuentan con la posibilidad de hacer un ADN ancestral. Este ADN ancestral es un ADN que deben haber a lo mejor escuchado, ya lo hemos mencionado nosotros en otros encuentros. Se hace con un hisopado, se compra un kit en la farmacia, se hace con un hisopado, se manda a un laboratorio en Houston y vienen los resultados. Lo que arroja este ADN ancestral es la ubicación del buscador en un árbol genealógico, ¿sí? Entonces, por cercanía a otros buscadores o a otras personas que se lo han hecho sin necesidad de estar buscando su identidad de origen o biológica, incluso sabemos que se lo han hecho, mucha gente se lo ha hecho para tramitar las ciudadanías, por ejemplo. Entonces, quedan ubicados en este árbol y por proximidad se mide en centimorgan. Yo no soy bioquímica, y tampoco conozco bien cómo funciona. Lo que sí puedo decir es que también han llegado a la Secretaría después de ese recorrido por el ADN ancestral. Y se confirma o no la afiliación con el ADN mitocondrial que hacemos desde la Secretaría. Entonces, esto es otra posibilidad que ayuda, que acompaña y que ha dado resultados. Insisto, no es de forma individual, esto no es en solitario, esto es necesariamente en red. Por eso, cuanto más conozcamos de qué se trata, más importante va a ser cuanto más ruido hagamos, más importante va a ser el acompañamiento y los encuentros en estas búsquedas. Nosotros tuvimos, les cuento, dos situaciones. Una que empezó desde los buscadores hacia la Secretaría y otra de la Secretaría hacia los buscadores. Un día me contacta un chico que conocía que la Secretaría de Derechos Humanos era el órgano de aplicación de la ley de identidad. Entonces me comenta que necesita que lo acompañe en esta búsqueda que estaban haciendo aparentemente de él. Él desconfiaba un poco. Necesita que sea el Estado con esta formalidad que lo acompañe, porque se había contactado con él una chica que por este árbol genealógico, por este ADN ancestral que se había hecho, llega a un tío de él, y el tío, por el tío al papá, y bueno, llega a él, y él tenía cierto temor de que esto fuera algo que no le resultaba muy raro. Él tenía su papá, su mamá, su papá fallecido, su mamá, hermanos, una familia constituida, sin saber de la existencia de ningún otro, y llega esta chica diciendo que podrían ser hermanos
y que le pide hacer el ADN ancestral, aparentemente estaban en la misma rama. Entonces, bueno, él viene y pide que por favor se haga el ADN formalmente desde acá. Esto es interesante, ¿por qué? Porque él necesita confirmar de manera formal, digamos, que existía o no esta filiación. Eso por un lado. Y por el otro, nos abrió a nosotros, justamente este caso, la posibilidad de ir construyendo cómo hacer, cómo dar curso a los ADN, ¿sí? Nos ha pasado gente que viene y dice, yo sospecho que mi papá no es mi papá, pero no lo puede sostener con ningún testimonio ni con ningún relato que amerite realizar el ADN. En este caso, si bien él contaba con ese ADN ancestral, contaban con un testimonio, con varios testimonios, porque él empieza a hablar con gente de su familia, incluida su mamá, sus tíos, etcétera, y empieza a sospechar que esto podía ser cierto. Entonces, acá el equipo lo que hace es elaborar un informe para que nos habiliten, digamos, la posibilidad de hacer, porque económicamente tiene un costo, entonces, para que nos habiliten a hacer el ADN, tiene que estar fundado de alguna manera este pedido. Bueno, ellos habían decidido no conocerse durante todo este proceso hasta el momento de que si pudiera ser el ADN mitocondrial en laboratorio. De hecho, me pidieron ambos que los acompañara, yo los acompaño, y se conocieron en el mismo laboratorio donde se hicieron el ADN, que les adelanto que dio positivo, ¿no? Entonces, bueno, son medios hermanos por parte del padre, y el acompañamiento en este proceso siguió aún con esa confirmación, porque había que avisar, había que dar la noticia a la mamá de este chico, que había aparecido una hermana de parte del padre. Entonces, bueno, ahí el acompañamiento también llevó un tiempo considerable. Siempre que se hace con contención, se transforma en un vínculo que, si bien nosotros no fomentamos, digo, no entramos nosotros en esa trama vincular, sí nos gratifica que sea sólido, ¿no? Que este vínculo comience a construirse y seguir el camino que deba seguir, pero con la confianza de que lo que se realizó hasta el momento estuvo bien realizado. Me atrevo a comentar este caso porque hoy ambos participan de dar su testimonio, participan en videos, en charlas, dando y contando cómo fue el proceso. Este es un caso que entra porque uno de los buscadores nos pide intervención para darle esa formalidad. A la inversa se da cuando nosotros no tenemos más acceso a los archivos, o a los archivos que se accedió ya no aportan ningún dato. Pedimos a los buscadores, como distintos grupos, que puedan ofrecerse para acompañar, para contener, para empoderar también en sus búsquedas a quienes solicitan, porque también eso es parte de su construcción, es parte de su historia, ¿no? Ayudar a otros a encontrar. Eso también les va cerrando su propia historia, ¿no? No es un conformismo, pero sí es empujar para que suceda, se llegue a buen puerto. No sé, si quieren hacer alguna pregunta, me van diciendo. Abrimos el micrófono, Sí. si alguien quiere hacer alguna pregunta a Andrea, pueden levantar la mano a través
del símbolo de levantar la mano que aparece en la plataforma. Si no se animan, lo pueden hacer por escrito a través del chat de la plataforma. No sé si alguien quiere consultar algo, Andrea. Bueno, yo entonces me adelanto a pedirles como organismos, como profesionales, como empleados, como ciudadanos que trabajan en distintos organismos, en distintas organizaciones, que estemos conectados con esta temática. Es una temática que preocupa mucho porque son muchísimos los buscadores y estamos entendiendo, por los casos que vemos, que hay muchas mamás que todavía no se animan a buscar. Este es un tema importantísimo. Hay muchas mamás que cuando uno llega a ellas, nos manifiestan que no se animaban, que cuando les arrebataron a sus niños de las salas de los hospitales, muchas hacían trabajos siendo menores de edad y no entendían mucho de qué se trataba esto de entregar su hijo. Hay muchísimas situaciones atrás de las personas que buscamos. Ustedes saben que CONADI tiene este programa que excede la época de la dictadura. Es decir, antes se tomaban muestras solamente a quienes durante un periodo de tiempo sospechaba que tenía adulterada, que había sido apropiado o tenía falsificada, adulterada su identidad. Hoy ya CONADI toma muestras para su base de datos a todo aquel que tiene dudas sobre su identidad, ¿no? Se amplió porque tenemos que apuntar a encontrar estas mamás que están siendo encontradas, pero se hace mucho más difícil cuando es de un hijo a una madre. Una madre sabe que tuvo un hijo y en qué fecha y dónde lo tuvo, ¿no? Cuando no hay registros se hace mucho más difícil. Entonces, difundir, pensar la problemática, reflexionarla, leer sobre esto, participar de distintas jornadas, leer sobre la temática, me parece sumamente importante. Esta era la intención con esta charla desde la Secretaría, generar un disparador para que empecemos a pensar que es una problemática, una temática que no solamente queda circunscripta a la Secretaría de Derechos Humanos, ¿no? Hagamos red. Nos sirve muchísimo trabajar con los centros de salud, con las escuelas, con los EMPAs, con los primarios nocturnos, con los archivos, con estadística de los hospitales. Bueno, nosotros estamos tejiendo esta red institucional también para poder ir dando respuestas. Bueno, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o un comentario, por supuesto nuestros contactos quedan abiertos para lo que necesiten y estamos a disposición. ¿Querés compartir un correo o un teléfono de la Secretaría? Así sí, pueden comunicarse ante cualquier duda. Sí, yo se los voy a dejar escrito también, pero les anticipo que es CADOC, como suena, C-A-D-O-C, CADOC, DDHH, @santafe.gov.ar. Andrea, si querés lo puedes dejar escrito en el chat, así lo ven Sí, todos. ahora lo voy a dejar. Ahí está.
Bueno. Y el teléfono, que es un teléfono oficial, pero que lo tengo yo, y digo, lo tengo de guardia porque hay mucha gente que no puede hablar durante la mañana porque trabaja y entonces me llama a la tarde, o mucha gente espera que se duerman sus hijos y su familia para poder hablar por teléfono. Así que a cualquier hora está disponible y es 342-6101-368. La Secretaría de Derechos Humanos está en Mendoza, 3443, y pueden preguntar por mí, por Andrea, para poder conversar de manera personal y confidencial. Buenas tardes, Andrea. Hola. ¿Cómo estás? ¿Vos me podrás repetir bien otra vez el número porque tengo miedo de verlo? 342-610-1306. Sí. Gracias. 68, te faltó el 8. Fíjate, María, que en el chat están bien, todos bueno. los datos. Para. Gracias. No, por favor. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, estoy a disposición. Si no, bueno, insisto, la idea era poder disparar la temática y dejarlos con ganas. Dejarlos con ganas para que puedan venir a conversar, saber de los aportes que pueden hacer. Bueno, a lo mejor hay algunos que todavía no se animan a conversar este tema en público, pero bueno, ahí ya Andrea dejó todos sus datos, está todo puesto en el chat. Y bueno, también les dejamos el contacto de Crecer, si lo quieren hacer a través de nuestro correo electrónico, se los estamos dejando también allí para que utilicen ese canal para hacer y realizar las consultas que desean. En tal caso, nosotros derivaremos al área correspondiente. Así que no sé si alguien quiere decir algo más. Julia Rojas había levantado la mano. Bien. Julia, ¿nos escuchas? ¿Querés habilitar el micrófono? No la veo. Ahí están consultando mientras vemos si Julia sigue conectada, dónde se puede acceder a la grabación de la charla. Bueno, la vamos a subir al canal de YouTube de Crecer Capacita. Todos los que están inscritos luego van a recibir por correo electrónico de invitación para poder ver la charla subida ahí en el momento que ustedes desean. Y también la vamos a subir en unos días, vamos a compartir el link público a través del Instagram de Crecer Capacita, que también se los vamos a dejar para que, bueno, no solamente puedan seguir accediendo y conociendo cuáles son las propuestas que tenemos vigentes vinculadas a estas temáticas en particular, sino a un conjunto de temáticas que venimos trabajando, sobre todo vinculado a la gestión pública local. Así que, bueno, ahí también ya compartieron YouTube de Crecer Capacita y ahí la van a poder ver a partir del día de mañana. Así que, bueno, muchísimas gracias, Andrea, muchísimas gracias a todo el equipo de trabajo de la Secretaría de Derechos Humanos, la verdad, una charla disparadora, como muy bien vos dijiste, para empezar a conversar sobre este tema, para saber cómo actuar y para, como dijiste al inicio, empezar a tejer redes que permitan ir avanzando, que cada una de las personas pueda conocer su identidad y hacer valer ese derecho. Bueno, muchas gracias a ustedes y por supuesto quedo a disposición para seguir trabajando.
Muchísimas gracias a todos. Gracias.